Bien, buenos días chicos, vamos a comenzar. Hoy vamos con la segunda parte de lo que es el sistema o aparato circulatorio y vamos a hablar de un sistema muy importante que conforma este aparato, que son los vasos sanguíneos. Como ustedes pueden observar en la pantalla tenemos lo que es la representación de los principales vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos vienen a ser estructuras muy importantes de conexión para el transporte y recojo de lo que es la sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Si hablamos de los vasos sanguíneos, vamos a decir que son unas estructuras, como ustedes pueden observar en la pantalla, de características tubulares y de características huecas. Como pueden observar, esta característica tubular permite que pueda ingresar en el contenido del fluido sanguíneo. Por lo tanto, su función es la de transporte de sangre a lo que son las distintas partes de nuestro cuerpo. En esta va a llevar lo que son los nutrientes, el oxígeno, pero al mismo tiempo va a tener la siguiente función, la de recojo de sustancias de desecho en el contenido sanguíneo venoso. Tenemos principales estructuras que hacen parte de lo que es los vasos sanguíneos. De manera macroscópica vamos a tener a la vena, que es la que va a recoger la sangre desoxigenada, la arteria, que es quien va a recoger la sangre oxigenada, y los capilares, los cuales van a tener una acción de llevar sangre oxigenada a lo que son los principales tejidos en las capas superficiales de las mismas. Si hablamos un poquito, voy a retroceder de la estructura de lo que son los vasos sanguíneos. Al ser un sistema tubular, como ustedes pueden observar en la pantalla, estas van a tener diferentes capas, las cuales van a conformar su tejido principal de todas estas estructuras denominadas vasos sanguíneos. Vamos a tener lo que son los tejidos básicos denominados de manera general. Vamos a tener una túnica íntima, que es la capa más interna. En la gráfica, por ejemplo, de la vena, podemos ver que hay una lámina de color lila, la cual representa la capa más íntima o túnica íntima, la cual va a estar formada por el endotelio, por una lámina basal y un tejido conectivo. Entonces, no nos olvidemos que vamos a tener lo que es una túnica íntima formada por tres endotelios, por tres estructuras. Repito, ¿cuáles son estas estructuras de la capa íntima? Endotelio, lámina basal y lo que se denomina tejido conectivo. Estas estructuras permiten que haya cierta laxitud en el tubo o en el vaso sanguíneo a estudiar. Siguiente estructura que debemos reconocer es la túnica media. Esta túnica media está formada por tejido muscular liso, las cuales se van a interponer de manera intercalada para formar láminas de elastina, además de fibras reticulares y proteoglucanos. ¿Para qué? Para que esta estructura pueda generar lo que son los movimientos de contracción y dilatación, vasoconstricción y vasodilatación en el vaso sanguíneo. Pero hay algo particular, que esta túnica media es propiamente de las venas, está muy desarrollada en las venas y esta túnica no existe en los capilares, ojo con eso. Luego tenemos una túnica denominada adventicia, esta es la capa más externa. Esta capa denominada adventicia va a tener fibras de colágeno, fibras de elastina,
y además va a ser parte de lo que es el sistema arterial. También es parte de lo que son vénulas y venas, pero principalmente son del sistema arterial, ¿no? De los vasos sanguíneos arteriales. Además de de formar parte de estas estructuras, en esta estructura denominada túnica adventicia se desarrolla de muy buen calibre en la arteria aorta que sale del corazón. Ojo con eso. Por otra parte, tenemos lo que se denomina lumen, que es una estructura denominada, o más bien formada por las tres capas de lo que son los vasos sanguíneos. Y esta denominada lumen, como podemos observar, es el espacio, lo estoy pintando en amarillo, es el espacio que se ha formado por las capas. Se denomina también canal de luz porque a partir de esta estructura es que va a pasar todo el fluido circulatorio, todo el líquido. Es el espacio, no se olviden, del vaso sanguíneo. Es por donde va a atravesar todo lo que es el líquido sanguíneo o sangre. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Repito, tenemos tres capas. Tenemos una túnica, tenemos cuatro capas. Tenemos una túnica íntima, tenemos lo que se denomina la túnica media, tenemos lo que es la adventicia, que estas son propiamente estructuras, las cuales forman otra denominada lumen, que es el espacio entre la estructuración de las tres anteriores. Ahora, había mencionado hace un momento que existen vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son las estructuras bien estratificadas por las cuales van a pasar todos los fluidos circulatorios. Sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Vamos a ir conociendo a la más importante, por así decirlo, que son las arterias. Estas estructuras denominadas arterias corresponden al vaso sanguíneo que transporta la sangre oxigenada a las estructuras de nuestro cuerpo. Estos vasos sanguíneos van a tener ciertas características importantes, como les decía. No se deben olvidar que estas van a transportar el oxígeno y los nutrientes a nuestro organismo. Van a llevar todo lo que es la sangre por un sistema tubular más grueso, son los vasos más grandes, y los van a transportar hacia afuera del corazón. Además de esto, hay una excepción importante en las arterias, que es la arteria que va hacia los pulmones para que ésta pueda oxigenarse y purificarse. Les había dicho, una de las arterias más importantes es la arteria aorta. Dicha arteria sale del corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, y se va a ramificar para poder llevar por este sistema tubular la sangre a todo nuestro cuerpo. Repito, las arterias son las encargadas de llevar sangre desde el corazón, o sea, desde fuera del corazón, hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Además de eso, la sangre que transporta estos vasos sanguíneos se denomina sangre arterial, sangre oxigenada o sangre de la circulación mayor. Como habíamos visto, las arterias están formadas por paredes gruesas y ligeramente elásticas, las cuales permiten que ésta pueda vasodilatarse, ¿no es cierto? Cuando hay mucho exceso de presión en la circulación. Pertenecen sus tejidos de estas arterias a lo que corresponde el músculo liso, que va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo, lo cual genera la
contracción y la dilatación cuando hay un flujo circulatorio por presiones altas. No olvidarse, sangre oxigenada que lleva nutrientes a todo el cuerpo. Vamos con la segunda clasificación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a tener lo que se denominan venas. Esta también pertenece a las estructuras macroscópicas. Las venas van a ser los conductos de menor espesor y además de eso, estas van a llevar la sangre al corazón. Con estas estructuras vamos a transportar la sangre desoxigenada, que es recogida de todo el cuerpo, hacia los pulmones. Entre las venas más grandes de nuestro organismo vamos a tener a las venas cavas, que son el resultado de la unión de todas las venas que salen de nuestro cuerpo y que van a fluir directamente en estas estructuras. Estas venas cavas van a descargar todo el fluido circulatorio sobre lo que es el corazón. Ahora, algo muy importante de lo que son las venas es que estas van a transportar todo lo que es el contenido del dióxido de carbono. Y se van a dirigir, como les había dicho, la mayor porción hacia lo que son los pulmones, pero también una porción se va a dirigir a lo que es el hígado para ser purificada por aquellas sustancias de desecho. En el hígado se va a cumplir esa función de purificación sanguínea para recoger las sustancias de desecho, metabolizarlas y desecharlas, pero también en los pulmones se va a cumplir la función de limpieza del oxígeno, intercambiando el dióxido de carbono por oxígeno para que esta sangre nuevamente sea purificada. Este sistema venoso que va a contener a los vasos sanguíneos de calibre medio, por así decirlo, va a estar calculado, más bien controlado por un sistema de válvulas de dirección única, lo que impide que esta sangre que tiene sustancias de desecho retroceda y contamine a la sangre arterial. Esta sangre venosa, cuando por algún accidente es, digamos, cortado a nivel de venas, vamos a ver que el contenido sanguíneo es mucho más oscuro precisamente porque contiene dióxido de carbono y porque contiene sustancias de desecho celular. En cambio, la sangre arterial la sangre arterial es más rojita, es de un color más claro. Por lo tanto, va a generar mejores respuestas en los procesos de nutrición. Entonces, ojo con eso, en la diferencia. Por eso las venas, cuando nosotros podemos observar en nuestras manos o vemos en los pliegues cutáneos, vamos a observar una coloración más verduzca, ¿no es cierto? En cambio, si observamos los capilares, por donde hay arañitas, telangiectasias, ¿no ve? En las mujeres, van a observar que son más rojitas, más rosadas. Entonces, todas las que son de coloración más rojiza llevan sangre oxigenada. Y las que son de color más verduzco, más azulado, son las que llevan sangre desoxigenada. ¿Qué más importante de las venas? Algo importante es que las venas van a tener un sistema microscópico denominado vénulas que recogen la sangre de los capilares. Las vénulas se van uniendo formando venas más gruesas o de mejor calibre y poseen las mismas capas que una vena común y corriente. ¿Cuáles eran? Túnica externa o denominada adventicia, la capa media y la capa íntima o endotelio. Algo que se me estaba yendo ahora que menciono de las vénulas, también existen otras estructuras más pequeñas en las arterias denominadas arteriolas. Las arteriolas van a ser una ramificación de arterias, las cuales van a conducir a la unión con lo que es la sangre en los capilares, y estas van a estar formadas simplemente por músculo liso. Entonces,
Estructura macroscópica o más grande, arterias. Estructura más microscópica, arteriolas. Venas, estructura macroscópica, y vénulas, estructura más microscópica. Ahora, si hablamos de los capilares, que son en realidad los vasos con paredes más finitas y superficiales, estos se van a conectar tanto con arteriolas como con vénulas. En este se van a generar los intercambios de oxígeno y de sustancias nutritivas. Por lo tanto, también se van a generar sustancias de desecho y de dióxido de carbono. Recogen la sangre oxigenada de las arteriolas y desechan la sangre desoxigenada por las vénulas. Ahora, como ustedes pueden observar y de manera general vamos a ir recordando que las arterias van a llevar siempre lo que es el contenido ahora sí, llevan el contenido del corazón hasta los capilares de los distintos órganos de nuestro cuerpo. Llevan oxígeno y nutrientes. Tienen una capa muscular muy desarrollada que permite el control de vasodilatación y vasoconstricción bajo un sistema de flujo y de presión. Además de eso, son tubos muy elásticos, los cuales permiten un flujo a impulso del corazón o flujo continuo. Este tejido de los vasos sanguíneos arteriales van a ser los que van a soportar mayor presión, por lo tanto van a tener un calibre o un lumen mayor, ¿no? Ahora, las venas definitivamente son estructuras menos elásticas. Desde el hecho de saber de que van a llevar dióxido de carbono, esto hace que sus estructuras sean más reforzadas para contener esta sustancia de desecho. Ahora, tienen válvulas para facilitar la circulación del retorno venoso. En especial, las válvulas de este sistema están mucho más desarrolladas en los miembros inferiores, porque tiene que soportar un fluido ascendente para poder hacer el retorno venoso de este sistema circulatorio. Asimismo, los vasos sanguíneos van a tener, los vasos sanguíneos venosos van a tener una capa muscular no tan fuerte como la de las arterias, por lo tanto, la sangre de retorno al corazón no tiene tanta presión. Por eso cuando los pacientes, por ejemplo, tienen contenido de colesterol, triglicéridos en sangre, el retorno venoso se hace más lento, por lo tanto se desarrollan en miembros inferiores lo que se denomina varices, porque van a tener que sobredilatarse para generar esa contracción y dilatación para que la sangre suba y retorne hacia el corazón para ser filtrada. Pero si nuestra sangre se hace más espesa por este contenido de grasas, definitivamente en miembros inferiores va a haber una vasodilatación, la cual no va a volver a contraerse, formando estos canales de lo que se denominan varices. Ahora, los capilares, que eran las estructuras más pequeñas en nuestro cuerpo en cuanto a los túbulos circulatorios, van a contener menor cantidad de sangre debido a su propio calibre. Por esa razón van a estar formadas por una sola capa de células, las cuales van a permitir el intercambio de sustancias entre sangre y plasma intersticial. En los capilares, la sangre que llega es oxigenada y la sangre que sale es rica en dióxido de carbono. Entonces, podemos ir recordando. Habíamos visto que las arterias, las venas y los capilares están formadas por una red estructural de tejido, los cuales van a tener los siguientes contenidos endoteliales. Las arterias tienen tres capas. La capa íntima, que es la más interna, o también denominada endotelio vascular. Luego tenemos una capa media, la cual va a estar formada por lo que son los músculos lisos y elásticos. Y la capa más externa, que está formada por tejido conjuntivo.
lo cual permite que ésta tenga un calibre mayor, pueda soportar más presión a la hora de dilatarse. En cambio, las venas tienen solamente dos capas, una interna o endotelio y una externa formada por fibras musculares del tipo liso, las cuales van a ser también elásticas, pero al mismo tiempo conjuntivas, lo que limita a la dilatación de este tejido y contracción con relación a las arterias, ¿no? Por eso es más rígido. Y los capilares solamente están formadas por una capa de endotelio, lo cual limita lo que es la dilatación de los capilares. Es muy importante saber que sobre estos tejidos tubulares van a circular aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangre diariamente. Ahora, ¿cómo se va a dar nuestro proceso de red capilar para el intercambio de sangre oxigenada y sangre desoxigenada? La aorta, a nivel de lo que es el sistema coronario, se va a dividir en una serie de ramas principales que a su vez se ramifican en ramas más pequeñas. Redes principales denominadas arteriola, vénula, y redes más pequeñas, que es la red capilar, que es de la que estamos hablando. En esta red capilar se va a generar el intercambio de sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Esto hace que el organismo reciba la sangre a través de un proceso complicado de derivaciones múltiples, que son estas redes de derivación múltiple que se va a dar. Ahora, las arterias menores se van a dividir en una red fina, como ustedes están viendo acá, denominada red capilar. Y estas se van a dividir en una serie de vasos mucho más pequeños, los cuales van a tener paredes delgadas, las que van a permitir que el flujo sanguíneo esté regulada a una presión determinada y se pueda generar este cambio. Una vez que la sangre entra en el estrecho contacto con los líquidos y tejidos en el organismo a nivel de cada célula, en los vasos capilares la sangre va a tener las siguientes acciones. Va a liberar el oxígeno hacia los tejidos. Toda esta red capilar se va a dar a nivel histológico y celular. Entonces, en esta red capilar vamos a permitir que se libere el oxígeno a los distintos tejidos irrigados. Además de eso, va a proporcionar a las células de cada tejido los nutrientes macros necesarios y esenciales. Y además de eso, en esa red capilar microscópica también se va a generar el recojo de los productos de desecho, los cuales van a ser nuevamente dirigidos hacia las vénulas y así hacia las venas y hacer la purificación en niveles superiores. Ahora, después de que los capilares se unen de forma pequeña, se unen para formar venas pequeñas en esta red, a su vez las venas mayores se unen para formar venas superiores mayores, como les decía hace un momento. Y este proceso va a permitir que la sangre se reúna en la vena cava superior e inferior y fluya hacia el corazón para generar el proceso de limpieza de lo que es la sangre. Les decía que la sangre se va a limpiar a nivel del hígado para las sustancias de desecho celular y a nivel de los pulmones para la limpieza de lo que es el dióxido de carbono. Pero van a ingresar al corazón gracias a estas dos venas que han hecho el trabajo macroscópico de recibir la sangre tanto de las venas de nuestro cuerpo y del sistema venular en la red capilar. Ahora, no se olviden, el sistema arterial que les estoy mostrando en pantalla va a tener lo que es los vasos sanguíneos que reciben la sangre rica en nutrientes y en oxígenos. Este sistema arterial está formado por las arterias y arteriolas y van a tener la mayor responsabilidad en la estabilización metabólica de todos nuestros órganos en el cuerpo humano.
Este sistema arterial está formada por carótidas, por los callados aórticos, por las arterias pulmonares, por una red arterial que va a todos los órganos de nuestro cuerpo, a miembros superiores como subclavia, humeral, radial y lo que son las arterias palmares, y en miembros inferiores con lo que son las arterias ilíacas, femorales, tibiales y digitales, las cuales han debido estudiar en lo que es anatomía 1, ¿no? En miembros superiores e inferiores cuando avanzaban sistema locomotor. Entonces, esas ya las deben manejar. Si hablamos del sistema venoso, es la red que lleva toda la sangre desoxigenada con sustancias de desecho. Este sistema se va a denominar sistema venoso porque va a contener a todas las venas de nuestro cuerpo y está encargada de transportar la sangre impura y de desecho hasta los pulmones para ser nuevamente purificada, y obviamente no se olviden hacia el hígado. Entre las venas más importantes, por ejemplo, es la vena yugular, que cuando nosotros hacemos o aprendemos a tomar el pulso, se manifiesta con bastante volumen a nivel del cuello, ¿no? Luego tenemos la vena radial, cubital, que también son estructuras que nos permiten determinar el pulso cuando tomamos signos vitales. Entonces, existe una red también de vasos sanguíneos denominados sistema venoso, que son importantes para el transporte y recojo de la sangre y sustancias de desecho de nuestro organismo. Entonces, todas estas estructuras de ubicación de las venas tienen que ustedes saber de memoria. Ahora, cuando nosotros hacemos una valoración semiológica a nuestro paciente, las arterias juegan un papel fundamental en lo que es la toma de la presión arterial. Por lo general, la toma de la presión arterial se realiza por encima de lo que es el pliegue del codo, generando valores asociadas a la contracción sistólica y diastólica de nuestro cuerpo. Por lo general, el valor va a oscilar como presión de pulso entre lo que son 40 milímetros de mercurio, considerando los 120 como máxima y menos de 80 como mínima. Ahora, no se olviden que tomamos la presión arterial de la sangre que está llevando contenido rico en oxígeno y nutrientes. Es importante que cuando se realiza la toma de la presión arterial, nosotros ubiquemos bien lo que es el tensiómetro para hacer la prueba y controlar los valores de pulsación y de flujo sanguíneo sobre estas estructuras. Me imagino que en semiología ya van a ir viendo lo que es la toma de la presión arterial, ¿no? De manera grande, pero rescato que la toma de la presión arterial se hace sobre el sistema circulatorio arterial, la cual lleva sangre oxigenada. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, chicos? Enciendan micrófonos, por favor. Lisa, disculpe, ¿podrías repetir lo del sistema venoso, Claro, por favor? ya, repito. Hablábamos de que el sistema venoso está formada por todas las estructuras que corresponden a los vasos sanguíneos venosos. Recordamos que los vasos sanguíneos venosos son aquellos que recogen toda la sangre desoxigenada y de desecho de todos los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta va a transportar sangre impura hacia lo que es los pulmones para ser purificada y hacia el hígado para también retirar esas sustancias de desecho celular. Este sistema venoso, igual que la arterial, se va a distribuir en todo nuestro cuerpo. Hay un sistema venoso que llega hasta cráneo, miembros superiores, miembros inferiores, órganos torácicos.
Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la toma del pulso, por lo general hacemos presión sobre parte de lo que es el sistema venoso. Una de esas características para tomar el pulso se da por lo general en la yugular externa, ¿no? Cuando hacemos una presión sobre esta vena dilatada. Entonces, todo el sistema venoso son estructuras que ustedes también deben ir a estudiar. Tenemos entre las principales estructuras del sistema venoso lo que son las venas yugulares, las cavas superiores, cavas inferiores, lo que es la vena porta, la vena hepática, que son importantes para lo que es la limpieza de la sangre en hígado. Tenemos además venas en miembros superiores como la vena cubital, la vena radial, lo que es la vena basílica. En miembros inferiores, lo que son las venas ilíacas primitivas, internas y externas, la femoral profunda y las afenas externas en miembro inferior. Algo importante es que la red, por ejemplo, arterial, su circulación es periférica. Como ustedes pueden ver, se cortan los hilos de circulación, llegan a una estructura y ahí terminan. En cambio, en las venosas trabajan, como ustedes pueden observar, en un circuito cerrado de recojo y nuevamente de ascenso para llegar otra vez a purificar una porción en el hígado y otra en los pulmones. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué quiero que trabajen en esta primera parte? Vamos a trabajar lo que es un mapa mental solo del sistema venoso. Le van a trabajar el mapa mental del sistema venoso, reconociendo los tejidos que componen de todo el sistema vascular, tubular, no venoso nada más. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mapa mental que incluya los componentes histológicos de las venas, las arterias, capilares, arteriolas y vénulas. Me van a decir por qué tejidos están compuestos. Además de eso, me van a explicar qué tipo de función tienen las arterias, las venas, los capilares y las vénulas y cuál es su sistema de purificación en el caso del sistema venoso. Todo lo que les he ido explicando hasta este momento, me van a elaborar un mapa mental. Van a tener hasta las 10 de la mañana para elaborar su mapa mental de lo que corresponde al sistema tubular, venas, arterias, capilares, vénulas y arteriolas. Y a las 10 me van a defender y yo voy a continuar nuevamente lo que es sangre. Así vamos a ir armando y voy a ir viendo cómo están reconociendo estas principales estructuras. ¿Alguna duda, alguna pregunta de venas, arterias, capilares y vasos? ¿Alguna pregunta de la tarea? Esta tarea es para las 10 de la mañana, es tarea de actividad en clase. Chicos, ¿alguna pregunta? Es súper facilito. Entonces, un mapa mental, el mapa mental es con dibujos. Ojo, no es solo teoría. Entonces, un mapa mental de este sistema tubular sanguíneo, que corresponde al sistema venoso, sistema arterial y lo que es la red capilar, ¿no es cierto?